Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les enviamos nuevamente un cordial saludo desde nuestro instituto aquí en Corregidora, en Querétaro, México, en esta tarde maravillosa de sábado, uno de los tantos sábados del mes de octubre, no importa cuál, porque seguramente ustedes nos estarán viendo desde otras latitudes, en otros horarios, seguramente será en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora en la que a ustedes les acomode ver estos videos que intentan sumar a la gran obra que el maestro Samael nos ha legado tan maravillosamente, pues para bien de la humanidad y los tiempos difíciles que estamos viviendo, resulta un bálsamo para nosotros como esencias. En esta ocasión, continuando con los temas de psicología, Viri, vamos a hablar de pues algunas anotaciones que pudiéramos nosotros opinar respecto de la ley de la entropía. Buenas tardes primero. Buenas tardes. Sí, pues son temas, son en este caso leyes, como la vez pasada, perdón, de la ley del péndulo, que ya hemos escuchado, que ya sabemos pues más o menos en qué consisten, pero que es muy distinto a realmente estarlas viviendo, a realmente aplicarlas, ¿no? Entonces es por eso que queremos compartir con ustedes un poco de lo que hemos reflexionado pues acerca del tema. Y antes que nada, bueno, seguramente ya todos los compañeros que nos ven, que estudian la gnosis alrededor del mundo, sobre todo los de habla hispana, pues ya saben o ya habrán leído lo que es el tema, la reflexión que el maestro Samael en sus libros de psicología nos explica muy bien de lo que es la ley de la entropía. Y si te parece, vamos a empezar como un pequeño resumen de lo que el maestro nos dice de la ley de la entropía, de cómo lo podemos ir viendo de afuera hacia adentro, cómo hay ejemplos en la naturaleza misma y después en nuestra propia naturaleza, y el esfuerzo consciente que debemos hacer para salirnos de la ley de la entropía si es que lo que queremos es algún día revolucionar nuestra conciencia, que la revolución de la conciencia, que el camino del despertar está ajeno a lo que es la ley mecánica de la entropía, ¿no? Entonces, si nos puedes ayudar en darnos algunos ejemplos de la ley de la entropía, de qué es y cómo funciona, sobre todo en los aspectos externos. Bueno, el maestro con el tema que, el ejemplo que normalmente empieza con este tema es comentando que si nosotros tenemos dos recipientes con agua, uno con agua caliente, uno con agua fría, al dejarlos uno al lado del otro, a cierto tiempo se van a igualar en temperatura. Entonces, así como sucede con el agua, en este caso con nosotros, ¿no? En la forma en la que nos empezamos a relacionar con los demás, es como nos podemos igualar a ciertas personas, ¿no? Él ahí comenta si está una persona que es muy nerviosa y otra empieza a convivir con ella, de forma inconsciente va a empezar a actuar de la misma forma, muy ansioso y nervioso como esta otra persona, lo mismo con alguien muy iracundo, ¿no? Nuevamente esta persona se va a volver pues colérico, impulsivo, arrebatado, al igual que esta otra persona. Son de algunos ejemplos que nos empieza a citar el maestro, y nosotros lo podemos ver en el día a día como efectivamente así sucede, ¿no? En la forma en la que nosotros nos vamos relacionando con los demás, vamos adquiriendo hábitos, costumbres, ideologías, formas de reaccionar, las vamos imitando del otro, y pasa de una forma, así como con el agua, sin darnos cuenta, nos igualamos. Y lo peor de eso es que nos podemos acostumbrar y ya ni cuenta nos damos de ese cambio que tenemos, ¿no? Ya la inercia nos sigue llevando a repetir lo mismo, y cada vez se va haciendo como más fuerte, al punto de que cuando uno quiera romperlo hay una resistencia muy fuerte para lograrlo, porque ya el hábito se hizo, ¿no? Fíjate qué interesante, ahorita recuerdo muchos casos incluso de relaciones familiares de pareja. Me viene a la memoria el caso de una pareja que tienen un negocio al cual nosotros de toda la vida hemos ido a comer ahí, un restaurante, y el esposo siempre muy iracundo, muy violento. Cuando nosotros éramos niños,
hubo un altercado entre uno de los de nosotros de la bola con uno de sus hijos, y el papá salió con un palo a pegarle al que le había pegado a su hijo, muy agresivo el señor, y la esposa siempre era muy alegre. Y al cabo del tiempo el señor pues ya se fue haciendo grande, fue mermando en salud, y ahorita el señor parece como gatito rasurado, ya no tiene fuerza para volverse iracundo, anda todo sumiso, pasa como una sombra por ahí entre el restaurante. Pero ahora, ¿quién crees que es la que pone la jeta, como decimos aquí en México, la mala cara? Ahora la esposa. Cuando la esposa luchó por conservar pues su armonía, siempre te recibía sonriendo, y ahora pasó de ser victimaria de ser víctima a ser victimaria, de ser opresora de ser oprimida a ser opresora. Y ese es un claro ejemplo que sucede mucho con las parejas, que de repente me acuerdo de otro caso, de muchísimos que hay, de cómo había una persona que era muy emprendedor y la pareja siempre le metía miedo y siempre le hacía ver lo negativo de los proyectos que esta persona quería impulsar, y al fin de cuentas lo convenció. Ahora es muy nervioso, muy miedoso, a todo lo encuentra lo negativo y mejor no hace nada. Ya se igualaron. Entonces, eso que dice el maestro Samael es algo muy profundo, porque nosotros siempre estamos sujetos a la ley de la entropía. Y ahorita que comentas eso, es algo que pasa muy común, ¿no? Tanto en cuestión de pareja como en familia igual. Como tristemente, en lugar de que jale el lado positivo, es decir, en lugar de que el que tenía miedo ganara a esta otra persona y lo hiciera pues más, a tener más iniciativa, ser más emprendedor, pues no, fue al revés. Normalmente el lado negativo es el que gana y el que jala, ¿no? Y va apagando esa chispa que puede haber en determinadas esencias, ¿no? En determinadas personas. Entonces, lo mismo pasa en las familias. Puede haber alguien que tiene, pues que puede dar esa nota, que realmente proyecta esa fuerza, esa energía, y si todos los demás empiezan de alguna forma como a meter ese pie y con ese letargo, con esa apatía, con ese miedo, inevitablemente se va perdiendo, ¿no? Y lo podemos ver en el caso de los niños. Luego hay niños con esencias bien bonitas y que conforme van creciendo se van apagando, se va perdiendo esa chispa que se les veía, porque tristemente en la familia en la que están, pues se les está educando o llevando de otra forma. Y así hay muchos casos, ¿no? Pues sí, es que eso es parte de lo que comentábamos en el tema anterior, pero es una gran realidad que la ley de la entropía nos hace repetir mecánicamente patrones que ya otros incluso repiten, porque a la vez fueron víctimas de otros que estuvieron antes, y así nos la llevamos en una cadena mecánica e inconsciente de repetición de eventos, de actitudes, todas que no tienen un argumento consciente, son repetitivas de manera mecánica. Entonces nosotros que estudiamos este camino de la gnosis, ahorita lo vamos a ver cómo también somos víctimas de la ley de la entropía, y se requiere mucha fuerza, mucha fortaleza para salirnos de esa inconsciencia, de esa ley mecánica que nos afecta a todos, ¿no? ¿Qué más tenías por ahí apuntado, Viri? Pues ahorita que comentas de la gnosis, ¿no? Así como comentamos que pasa en las parejas, en las familias, y se van haciendo cada vez círculos más densos y difíciles de romper. Lo mismo pasa en los grupos gnósticos, ¿no? Puede empezar un estudiante o el mismo grupo muy motivado, con ganas realmente de despertar, de hacer sus prácticas, de leer los libros, y poco a poco va cayendo esa motivación, esas ganas, y se va llegando a un letargo, a una apatía, y eso es muy común que pase en los grupos, que se apaguen, que se estanquen.
Y eso es precisamente por la ley de la entropía. Sabemos que también se nos ha dicho que si tenemos, no sé, en un frutero una manzana podrida, pues va a podrir a todas las demás. Entonces, es lo que pasa con esto. Con uno que empiece, finalmente en un grupo se mueve energía. Y cuando alguien empieza pues a tirar la energía, a no trabajar, se va contagiando inevitablemente pues a los demás, ¿no? Y entonces pasa esto, que se cae en el fanatismo, se cae en poses, y pueden pasar 10, 20, 30 años en la gnosis y sigue siendo la misma persona. Realmente no hay avance, no hay un crecimiento pues espiritual, ¿no? Y si uno no se da cuenta, pues cae en esa posición cómoda y nunca rompe con eso, y se puede pasar así toda la vida en la gnosis y realmente nunca se hizo nada importante hacia adentro. Y fíjate que ahí lo malo no es la persona que pues que no tiene ganas ni motivación real hacia estos estudios gnósticos. Aquí el problema es aquellas personas o esencias que tienen un verdadero anhelo y que de repente, cuando empiezan a hablar con mucha emoción de la gnosis y ven que no encuentran eco en el de enfrente, y que al contrario lo que encuentran es apatía, desánimo, empiezan a igualarse. Entonces es una prueba muy fuerte, porque necesitas redoblar tus esfuerzos para mantenerte firme, porque lo único que vas a encontrar es desmotivación. Parece increíble. A mí, en el tiempo que llevo de ser instructor, pues me ha tocado varios grupos en donde llega un momento en el que lo que menos quieren hablar los estudiantes es de gnosis, ¿no? Me pasa que de repente, cuando la clase, hagan de cuenta que es a las 8 y llegan 7:30 algunos, están platicando de fútbol, de política, de telenovelas, de chismes, de todo, pero cuando llega la clase es como un apagón, es como un ay no, qué flojera, ¿no? Y de repente, cuando alguien tiene ganas y anhelos, si no se pone listo, termina igual. Todo nos iguala. Por eso la importancia de este tema, que nosotros lo veamos hacia adentro, ya no nada más hacia afuera, con los ejemplos maravillosos que el maestro Samael nos está dando de las marmitas, como decía él, unas cubetas de agua, una con agua fría y otra con agua caliente, pues se igualan tarde o temprano. En la naturaleza existen muchos ejemplos, pero también dentro de nosotros. Por eso también tenemos que ser a veces hasta selectivos, de ver con quién te compenetras, porque si no te descargas. Entonces, una cosa es tratar a los demás, pero otra cosa ya es convivir. A mí me ha pasado de repente que hay algunas reuniones en donde pues todo se mueve en base a chismes, en base a hablar de fútbol, hablar de puras cosas que a veces no son trascendentes ni trascendentales, y yo salgo de esas reuniones con dolor de cabeza, enfadado, harto, ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir a dormir, ¿no? Y en cambio hay otras ocasiones en las que puede haber, ¿cómo se llama? Recorridos a un bosque, ¿no? A un lago, unas convivencias donde se platique. No hablo de mojigatería ni de pietismo, de que esté uno hablando muy conscientemente, pero sí por lo menos pláticas pues que no te descarguen, que te motiven, que retroalimenten uno al otro, y sale uno fortalecido. Entonces uno debe de saber también cómo seleccionar hasta sus convivencias, porque si no, la ley de la entropía es muy difícil, tarde o temprano te iguala. Me ha tocado a mí casos en donde digo, ay, en esta reunión tengo que estar muy alerta. Sí, pero al cabo de las 2-3 horas ya empieza uno a descargarse. Entonces tiene uno que tener cuidado también, porque eso afecta el trabajo interior. Repito, sin fanatismo, sin que uno piense o crea que uno vale más, o no, nada de esas cosas, ¿no? Simplemente pues cuidar el trabajo interior, sobre todo pues si sabemos que las impresiones son un alimento, pues hay que tener cuidado cómo nos alimentamos, sin llegar al extremo, como tú decías, del fanatismo ni el pietismo, porque eso descarga más. Cuando convives con personas que todo el día se la pasan hablando de un supuesto súper exaltado estado de conciencia, híjole, a veces es más te descarga más, porque no es real, no es legítimo, es pura pantomima, es puro teatro. La gnosis es algo natural y se debe de ver en nuestros resultados de nuestra vida diaria de manera natural,
como decía el maestro Samael, como tomarse un vaso de agua sin tanta alaraca, sin tanto pietismo, nada pose, al contrario, pero sí cuidando el con quién vamos a pues compartir nuestras charlas, nuestros pensamientos, porque si no, la mecanicidad tarde o temprano nos iguala en una esfera o en una espiral descendente. Y como la mecanicidad es tan, como dices, tan fuerte, ya lo traemos tan tatuado en la psiquis que no nos damos cuenta, y puede ser un caso de lo más simple, ¿no? Por decir que uno puede ir tranquilo caminando por la calle y de pronto ves que todos a tu alrededor van acelerados y uno enseguida empieza a caminar rápido y ni prisa llevas, y si no estás alerta ya te dejaste llevar, y ya después a mí me ha pasado que digo, a ver, pero ¿hasta dónde iba? O ni llevaba prisa, o sea, uno se contagia. El maestro habla de la psicología de las masas, ¿no? Y cómo es tan fuerte que nos jala. Entonces, por algo como humanidad, seguimos en esta condición, pues, de la inconsciencia, ¿no? Porque es una tremenda oposición, no solo la individual, vaya, porque cada quien tenemos nuestros egos, sino también como humanidad, digamos, el planeta también ejerce una resistencia muy grande para que nosotros no rompamos con esa entropía, porque finalmente al planeta nosotros le servimos pues como antenas, hemos comentado, ¿no? Recibiendo la energía de lo que es del cosmos, y para transmitir al planeta. Entonces al planeta no le sirve a alguien que se revolucione. Por lo mismo también es esa resistencia, y que uno, si realmente tiene el anhelo, pues debe redoblar esos esfuerzos, pues para romper ambas oposiciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Si se fijan esta charla, ¿no?, acerca de la entropía, pues lo hemos llevado de afuera hacia adentro, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay algún aspirante sincero que verdaderamente anhela despertar? No estamos diciendo, aclaro, que nosotros seamos ejemplo de eso. Estamos hablando de un tema, ¿no? Porque también parte de la entropía es andar de criticones en una vida horizontal, mecanicista, de están hablando como si se cortaran aparte. No, por supuesto que no, estamos hablando de la enseñanza, estamos hablando de unas lecciones maravillosas que nos está dando el maestro Samael. Pero ¿qué sucederá, Viri, en el caso pues de aquellas almas que verdaderamente buscan el camino? ¿Cómo les pega directamente la ley de la entropía? ¿Cuál es el cuidado que deben tener? ¿Cuáles son las luchas que deben librar y las batallas que deben ganar? Pues como comentaba, ¿no? Está la oposición, que lo primero que se debe empezar a enfrentar es pues la resistencia que uno mismo genera, ¿no? En este caso los egos, el anticristo, que cuando uno tiene anhelos y quiere realmente empezar a romper con esa mecanicidad, esa horizontalidad, es cuando más ataques se dan, cuando más entra el miedo, cuando más pues puede ver uno el camino difícil, ¿no? Y por lo mismo se decide cómodamente quedarse en lo seguro, en lo que ya conocemos, y no enfrentar pues las críticas que siempre van a haber a aquel que quiera salirse del molde. Entonces yo creo que ese es de los mayores retos a los que se puede enfrentar alguien que quiera realmente seguir la luz, porque pues el peor enemigo lo llevamos dentro, ¿no? Y de verdad no es fácil tener ese valor de enfrentarse pues a lo que venga, ¿no? A lo que nos presenta en este caso pues el Cristo, el Padre, porque no va a ser un gimnasio sencillo, ¿no? Es de constancia, de paciencia, de voluntad, de mucha fortaleza y de mucha cercanía con la divinidad. Jamás soltarnos de ellos, porque es entonces cuando pues nos perdemos y nos extraviamos, ¿no? Entonces podemos decir, podemos más o menos dar una pequeña conclusión, que obviamente la mejor conclusión la da el maestro Samael, pero pues nosotros a nuestro nivel lo que podemos entender es que en la ley de la entropía aquel que aspira a la luz se va a topar con grandes dificultades. Una de ellas
su propia lucha interior, porque existe un anticristo, porque existen los egos que se van a oponer al trabajo consciente que lleve al despertar. Entonces va a haber una oposición. Sobre todo, a mí siempre me queda muy claro que el mayor gimnasio que puede tener uno hacia adentro se llama el tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí. No, uno puede meterse a su recámara, hacer una práctica que te dura 10, 15, 20 minutos, pero si sales de esa recámara y sigues fantaseando, pues de nada sirvió. El gimnasio o el ejercicio más difícil de conquistar, pues es el tercer estado de conciencia, que va más allá del recuerdo de sí. Y ese es todo el día y después también toda la noche. Entonces esa resistencia es luchar contra la entropía, ¿no? Es una. Y dos, como ahorita lo comentabas, que hay que profundizar en eso, la oposición, los ataques, digamos, de la línea horizontal contra aquel que ose, que se atreva siquiera a asomarse a la línea vertical. Y ahorita lo explicamos. Todos nosotros venimos de una familia. Todos tenemos una familia, tenemos un entorno social, tenemos amigos, tenemos compañeros del trabajo y todos ellos pertenecen a la vida horizontal. De repente hay alguien que anhela la vida vertical. La vida vertical, no estamos diciendo que seas más que los de la vida horizontal, simplemente es una elección distinta, pero sí se rige bajo otras leyes, bajo otras reglas, conscientes y padecimientos voluntarios. Cuando alguien empieza a asomarse a la línea vertical, los de la vida horizontal lo van a apoyar, le van a decir: perfecto, échale ganas, Dios te bendiga, mira, adelante. Por supuesto que no, va a haber un ataque, o uno no, muchísimos, y esos ataques corresponden a la ley de la entropía, es decir, lo quieren igualar a la vida horizontal. No sé si a ti te habrá pasado, a mí también, a ustedes que nos están viendo, pero muchas veces cuando por ejemplo le llegas a decir a tu familia: voy a la gnosis, te atacan. Pero si les dices, por ejemplo, voy a trabajar porque tengo mucho trabajo, no, adelante, 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 primero es el trabajo. O hasta decir, no, me voy de fiesta, me voy al antro, no sé qué. Qué bueno, sí, diviértete, sale, estás joven, vive tu vida, o sea, eso no lo ven mal, ¿no? Eso no lo ven mal, y llegas cansado y pobrecito, ¿no? Pero desvélate porque fui a una práctica de gnosis y ¿qué estás haciendo? Y ya estás ocupando mucho tiempo. Y la gente que nos ataca no es gente, digamos, no estamos catalogando aquí como buenos o malos, simplemente están defendiendo su derecho porque lo único que conocen son las reglas de la vida horizontal. Cuando nosotros hablamos de la ley de la entropía debemos de poner especial cuidado en esto, porque es, desde mi punto de vista, lo más difícil de romper es los círculos cercanos que no te van a aplaudir, que no te van a apoyar para que tú busques la vida vertical. Te van a atacar, te van a criticar, te van a aislar. Y miren, pasa lo que decíamos la otra vez, ¿no? Que de repente puedes tener por ahí un familiar, qué bien borracho, qué bien mujeriego, hasta gente que se mete a las drogas y prácticamente no hacen escándalo. Pero aguas, ahí viene el que está estudiando la gnosis, ese sí está raro, ese sí hay que rescatarlo de allí. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que se ve en todas las latitudes y ustedes nos darán testimonios, esperemos, en la página de la gnosis. Pero ¿qué sucede? Eso es lo que sucede afuera. ¿Qué pasa adentro? Que cuando la esencia, cuando la persona no es fuerte, pues se deja sucumbir. No se puede quedar, dice la frase, el que quiere quedar bien con dos amos, con alguno queda mal. Entonces, si yo quiero echarle las ganas a la gnosis, ¿sí?, despertar conciencia, pero por otro lado ganarme el aplauso de todo el respetable, de todas las gentes que me rodean, va a estar difícil, ¿no? Yo conozco gente que lleva muchos años en la gnosis y se siguen escondiendo y siguen diciendo mentiras para venir a sus clases de gnosis. O que vienen aquí y se la pasan yendo a sus religiones, no porque la gnosis lo sea,
sino simplemente para que no los ataquen. ¿Sí me explicó? Qué bonito que vayas a misa si quieres ir, porque porque quieres ir, ¿no? Pero cuando vas simplemente para quedar bien, para que no me digan nada, estamos queriendo despertar conciencia, pero abrazando y defendiendo la ley de la entropía. Por eso el maestro Samael decía que hasta un buen anhelo, que hasta una buena familia puede ser óbice u obstáculo para el despertar de la conciencia. No estamos diciendo que esto sea una regla, o no estamos diciendo que tenga uno que romper lanzas con sus seres queridos o con sus amigos de trabajo, compañeros de trabajo. No, pero sí estamos diciendo que cuando uno se empieza a volver serio en ese trabajo, no lo van a reconocer allá afuera y tarde o temprano tiene que hacer grandes esfuerzos y padecimientos voluntarios para romper la entropía, porque una cosa que sí me queda claro, el que a dos amos sirve, con alguno va a quedar siempre mal. Y es que constantemente el que pues realmente anhele seguir el camino de la vertical tiene que hacer elecciones, ¿no? Y como tú bien mencionas, es a quién quieres servir, con quién quieres quedar bien. Mientras nosotros sigamos esperando el aplauso de aquí, pues la verdad tristemente va a ser pues el del ego, ¿no? Todos somos pues seres dormidos, entonces ¿quién nos va a aplaudir? Pues alguien dormido. Si nosotros queremos realmente seguir la voluntad del Padre, pues inevitablemente aquí nos van a atacar. Entonces es ahí donde uno debe hacer, como bien mencionas, esos sacrificios, esos padecimientos voluntarios de los que habla el maestro, donde pues no es fácil tomar esas decisiones, desapegarse de todo pues este mundo físico y aferrarse realmente a lo espiritual. Pues hay pruebas, las cuales uno debe hacer sin renegar, sin quejarse y más bien tratando siempre de verlas pues hacia adentro, ¿no? Porque las elecciones siempre van a estar y pues ahí es también donde se necesita ese telema para ver realmente qué es lo que uno anhela. Y si uno quiere algo distinto en su vida, si uno quiere darle ese cambio radical, pues debe estar dispuesto a asumir también lo que viene con ello, y lo que viene no son y nunca van a ser pues aplausos, ¿no? Entonces es un tema yo creo que maravilloso el que nos deja el maestro y que ahora nos toca a nosotros empezar a profundizarlo, a reflexionarlo y pues a vivirlo, porque de otra forma pues vamos a seguir pues aquí igualados en lo mismo y pues igual de miserables, porque realmente por más que nos queramos engañar, la vida que llevamos es vacía y siempre intentamos llenarla, esos huecos, con cosas superficiales, con cosas vanas, y siempre nos vamos a topar con la frustración, porque mientras realmente no encontremos o no encarnemos el amor, la sabiduría, vamos a seguir igual de vacíos y de miserables como hasta ahora, y nada, ni nadie, ni en ningún lugar lo vamos a encontrar más que refugiándonos pues en la triada. ¿Cómo andamos de tiempo, Viri? ¿Bien todavía? No, ya hay que ir cerrando. ¿Cuánto va? 29. Bueno, nada más digo algo de rápido. ¿Se acuerdan de un axioma trascendente de uno de los 22 arcanos que dice: toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido, ya sea en favor del viento o contra todos los vientos? Recordemos la vida del Maestro Jesús cuando le dijeron: te viene a visitar tu madre, y él voltea y dice: ¿dónde está? ¿Dónde está mi familia? ¿No? ¿Verdad? Porque él se refería a que la familia es la que vive el camino esotérico. El maestro Samael y la maestra Itelantes también en un momento dado tuvieron que alejarse de esos círculos cercanos, entornos que no les llevaban al camino del despertar, y después construyeron su familia entre aquellos que estaban viviendo y vibrando la gnosis, y aún así con sus asegúnes, porque la misma maestra Itelantes al final decía: qué flojera los gnósticos, ¿no? Prefiero tener amigos que no estudien la gnosis, refiriéndose, ¿por qué?
por ese pietismo y ese fanatismo. Pero sí es importante que entendamos, en este camino, si queremos despertar, tarde o temprano tenemos que no negar al Cristo, no negar nuestro trabajo esotérico, no negar a la triada, aunque me lleven los pingos, dice una poesía, aunque nos ataquen las personas que no estén de acuerdo con este proyecto del despertar, es decir, los de la vida horizontal, sin decir que uno sea el de la vertical, pero sí uno está aquí pues para asomarse y para andar ese camino, si no, ¿para qué? Para perder el tiempo vámonos al cine o a un circo, ¿no? Entonces ojalá este tema nos invite a reflexionar de que la ley de la entropía la tenemos más cerca de lo que creemos y que tenemos que luchar, y en esa lucha solamente es la única opción que tenemos si es que queremos despertar algún día conciencia. Pues sería todo. Gracias y sigan pendiente en nuestra página www.lanosisdehoy.com. Gracias, buen día.